Vivimos en una época compleja, una época en que no existen las respuestas simples ni de rutina. Ni siquiera para aquellas que creíamos eran preguntas simples y de rutina. Empecemos por lo más básico, por la madre de todas las preguntas, por aquello que se dice cuando en realidad no se quiere decir nada. ¿Cómo estás? Uno preguntaba eso sin esperar respuesta y uno contestaba eso sin esperar atención. Bien, acá andamos. Bien, remándola. Bien, contento. O simplemente, bien. Si el cómo estás ameritaba otra respuesta es porque existía un vínculo que habilitaba un conocimiento sobre una situación específica sobre la que se preguntaba eso. Si no, el cómo estás no tenía mayor complejidad, ¿no? Vivimos en una época compleja porque hoy ni siquiera esa pregunta simple puede ser contestada de modo simple. Hoy el cómo estás conlleva una situación colectiva que se sobreentiende, no es buena y nos afecta de algún modo, de manera directa. Otro de los tópicos de las conversaciones rutinarias es el clima. Qué frío está haciendo, ¿eh? Ese era un comentario redundante sobre algo que era evidente que existía, pero no tenía más respuesta que una afirmación, sabiendo ambas partes que se trataba de una obviedad dicha para evitar algo más incómodo, el silencio. Hoy hablar del clima es algo tan complejo políticamente como preguntar ¿cómo estás? Hoy el frío provoca una muerte en Buenos Aires a pocas cuadras de la Casa Rosada y luego 4 muertes más. Y el problema es que no se trata de muertos por frío, sino por ausencia del Estado, por desidia, por negligencia, porque tenés que ser muy sorete para permitir que la gente se muera de frío. Pero mucho más sorete tenés que ser para minimizar el asunto y decir que la gente está en la calle porque no quiere ir a los refugios, o sea, porque quiere estar en la calle. Y el colmo de los colmos, tenés que ser muy sorete para acusar de hacer un uso político partidario a quienes se organizan para ocupar el lugar de asistencia que no ocupa el Estado. Se ocupan los clubes de fútbol, se ocupan las iglesias, se ocupa la gente que pasa, que se acerca, que le pone onda, pero no se ocupa el Estado. Y el frío es una cuestión de Estado en un país o en una ciudad donde viven miles de personas en la calle. No es una elección vivir en la calle. A nadie le gusta humillarse de esa manera, porque la gente que vive en la calle no solo desaparece del sistema, también desaparece de la vista. A ver, ni vos ni yo tenemos en esto la misma responsabilidad que tiene la gente que maneja el Estado, eso está claro, ¿no? Pero acá, entre nosotros, ¿vos sos capaz de sostenerle la mirada a una persona que vive en la calle? A mí la verdad me cuesta bastante, ¿eh? Y me hago cargo, pero no deja de ser una cagada. No sé si a vos te pasa, pero hay un punto en el que empezamos a naturalizar y a dejar de ver a la gente que vive en la calle. No sé si será impotencia, si será la bronca o la necesidad de no ponerse a pensar todo el tiempo en eso para seguir con la vida normalmente, si es que existe eso de la vida normal. Hasta es probable que se trate de no poder resolver una contradicción. La contradicción que existe entre la necesidad de ayudar y el hecho de intentar no caer en el asistencialismo de quien se cree superior. Es por esas contradicciones, por la profundidad de lo cotidiano, que hasta las preguntas más simples requieren respuestas complejas. No estamos hablando de un fenómeno meteorológico. No es el clima, no es el frío, no es la temperatura, ni las lluvias, ni el viento. Es la política. Es la política, estúpido. Es la política estúpida. Es la política estúpida. Es la política. Es la política estúpido. Es la política estúpida. Es la política estúpida. Es la política. Hola y bienvenides. Esto es La Política.
¿Cómo le va, Marchetti? ¿Cómo está? Vine, empecé por las preguntas difíciles. Incisiva, Rosigallo, al hueso. Yo no sé qué responder. ¿Qué digo? ¿Cómo estás? Ya necesita toda una explicación sociológica, teórica. Pero bueno, necesito buenas noticias. Necesito saber que hubo alguna buena noticia. Una buena noticia. Las noticias de la semana son bastante malas. Pero, a ver. Hace poco hubo una celebración, un festejo popular en la calle, con gente, ¿no? Eso siempre es una buena noticia, ¿o no? Hubo una celebración, de ahí a llamarlo festejo popular, bueno, fue un desfile militar al que asistió Aldo Rico, y no solo asistió, sino que fue aplaudido por todo el gabinete de Cambiemos. Aldo Rico, ¿volvió Aldo Rico? Volvió Aldo Rico, y no solo volvió, sino que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo que el levantamiento cara pintada fue un hecho chiquito de la historia argentina. Sí, bueno, hay que ver si ahora Aguad no sale a minimizar esto y dice que en realidad el levantamiento cara pintada fue chiquito pero juguetón, ¿no? Además, en eso hay que reconocer que tiene razón el gobierno, porque entre el negacionismo de lo pérfido y el pedido de revisar juicios a genocidas de Elisa Carrió, la verdad que lo de Aldo Rico es una pavada, ¿no? Le diría que igual es bastante grave, sobre todo porque el mismo día de la independencia, día en el que, como decíamos, desfiló Aldo Rico, las organizaciones sociales quisieron instalarse en el obelisco para dar de comer a la gente y tampoco les fue muy bien. A ver, supongo que el gobierno, sabiendo la situación de hambre, habrá ayudado con alimentos, habrá llevado asistencia a esta pobre gente, ¿no? Me imagino. El gobierno reprimió con gases y palazos. ¿Cómo gases y palazos? ¿Pero que estaba Aldo Rico allí? No estaba, pero podría haber estado tranquilamente. Las organizaciones fueron reprimidas, como decíamos, y hubo varios detenidos, entre ellos 2 personas que se encontraban en situación de calle. Sí, hay que decir que la grieta que instaló el gobierno es muy dura, porque tenemos que llegar a la conclusión que es mejor pasar la noche en la cárcel que morir de frío en libertad. Sí, esta semana, además, tenemos que contar que 2 personas más murieron de frío. Murieron 2 personas que se encontraban en situación de calle. Una de ellas que se había refugiado en el hospital Pirovano, en el norte de esta ciudad, y otra en la ciudad de Rosario. Sí, justamente esta semana, además, las organizaciones sociales presentaron un censo que indica que viven en la ciudad de Buenos Aires 7.200 personas en la calle, 7.200 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes, Pablo, que ese número duplica la cantidad de personas que se encontraban en situación de calle en el año 2018 y es 5 veces superior al número que reconoce el gobierno? Bueno, lo que sí reconoció el gobierno es que había un problema en la escuela número 19 de Caballito porque había ratas, ¿no? Entonces la cerraron unas semanas en las que no hubo clase y realizaron una profunda desinfección. ¿Sí? Sí, como consecuencia de dicha desinfección, los docentes y directivos al volver a clase se intoxicaron con el veneno para ratas y tuvieron que ser atendidos por el SAT. Bueno, todo no se puede, ¿no? Y además hay que reconocer que son mejores las ratas de la reta que las escuelas que explotan de Vidal. De eso no hay dudas, pero por último, la organización Ojo Paritario denunció que hay candidatos que se presentarán en las próximas elecciones que están acusados de abuso sexual. Sí, uno de ellos es Héctor Chavay Ruiz, precandidato a senador nacional por el Frente Juntos por el Cambio, quien está condenado, escucha esto, condenado a 3 años de prisión en suspenso por violar a una mujer que le fue a pedir trabajo. El santiagueño, vos sabés, Pablo, que no es el único candidato abusador. Hay 2 catamarqueños denunciados también que se presentarán en las próximas elecciones. Entre ellos, Enrique Aybar, que es precandidato a intendente de Puerta de Corral Quemado, como reveló Canal Abierto, y fue denunciado por varias jóvenes por abuso sexual. Su juicio comienza el 3 de septiembre. En la misma provincia, el cardiólogo Roberto Gómez está acusado por el delito de abuso sexual a una mujer que trabajó con él en una clínica. Gómez es precandidato a gobernador por el Frente Juntos por el Cambio. O sea que entre el carnicero que mató al ladrón en Zárate y Amalia Granata, vamos llegando a la conclusión de que estos candidatos son todavía más peligrosos. Yo te lo dije, Euge, te lo dije. Esta fue una semana de grietas difíciles de saltar. Es la política.
Rosalía Pellegrini todavía recuerda cuando ella salía a vender frutas y verduras en bicicleta con canasto. Se hizo militante política en el Frente Darío Santillán, creó cooperativas y fue una de las fundadoras de una organización asombrosa llamada Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT. La UT es el mayor gremio de campesinos y agricultores del país. Es la organización que hace los célebres feriazos y verdurazos que ayudan a ver cuánto nos mastica la intermediación, tanto a los productores como a los consumidores de verduras y frutas. La UT además apuesta a la agroecología, haciendo capacitaciones de campesino a campesino como un modo de recuperar la comida sana, sin venenos, a precio accesible y riquísima. Promueven el acceso a la tierra para que los productores de alimentos puedan comprar sus terrenos como lugar de trabajo, de vida y de producción de lo que después comemos todos los días. Además, tienen verdulerías agroecológicas. Rosalía entonces es fundadora y secretaria de género y nos va a ayudar a pensar qué es la política. ¿Qué más te gustaría decir, Rosalía, sobre la Unión de Trabajadores de la Tierra? Bueno, somos una organización compuesta por más de 15.000 familias en muchas provincias de Argentina. Ahí donde los agricultores y agricultoras producen alimento está la organización. Es una herramienta para tener una vida digna, para acceder a nuestros derechos. O sea, empezamos así a caminar y bueno, de ahí fuimos pensando cómo instalar nuestras luchas, nuestros proyectos, sobre todo nuestra lucha por el acceso a la tierra y pensando, ¿no?, cómo hacer que la gente de las ciudades también nos conozca más. Fuimos recreando esto que vos contabas del verdurazo, el feriazo, los almacenes, pero eso por ahí es lo que se ve acá. Pero la UTT todos los días en nuestro territorio campesino y rural tiene mucha vida todos los días, es organización, es mejorar la vida cada día. ¿Qué es exactamente la agroecología? La agroecología es algo que fue surgiendo en la organización, como haciendo como una lectura de quién es el enemigo, ¿no?, de nuestro sector. No es que la UTT surge como una organización agroecológica, sino que en el camino de ir viendo cuáles son nuestros problemas como agricultores y agricultoras, desde que no somos dueños de la tierra hasta que tenemos que alquilar un tractor para laburar la tierra y eso te sale carísimo, hasta que para producir dependés de una semilla, de un insumo, de un agroquímico, un agrotóxico, como le decimos ahora. Dependés de un paquete tecnológico que lo definen empresas afuera, que es un monopolio, que es en dólar, que encima nos mata, nos envenena tanto a nosotros como a los consumidores. Y desde ahí fue que dijimos, bueno, esto nos esclaviza, esto nos esclaviza mucho más incluso que los intermediarios en la comercialización. ¿Qué hacemos? Y ahí empezamos a ver que no es algo nuevo la agroecología. La agroecología es cómo producían nuestros padres, nuestras abuelas, abuelos, en los cuales no se usaba hace 50 años, no se producía con agroquímicos, se producía con insumos naturales, con bosta de animales, con diversidad de plantas, y nos impusieron un modelo, ¿no?, de un campo así más productivista, que genere más que comida, que genere plata y plata para ellos, digamos. Claro. Hay más una idea de cantidad que de calidad, digamos. Lo que está introduciendo también la UTT como factor importante es la calidad de la comida, ¿no? Pero me llama la atención, tengo aquí un folleto de la UTT que dice, producimos alimentos para el pueblo. Y digo esto porque hay una idea, me parece, de lo ecológico como algo elitista. Totalmente. Bueno, eso también es algo muy fuerte. En el grupo de agroecología de la UTT siempre se da esos debates, ¿no? De que no queremos vender verdura para que solamente un sector de la sociedad, ¿no? Si te pones a pensar, es un sistema súper vil, ¿no? El que tiene plata puede comer bien y el que no tiene plata va a comer basura. Cuando nosotros nos dimos cuenta que al contrario, la agroecología implica no depender de esos insumos a precio dólar, entonces producir es mucho más barato, es mentira
que lo otro producís más cantidad. En realidad te vendieron un paquete, nos vendieron un paquete en el cual producís en serie esos tomates, digamos, que no tienen gusto a nada, y en realidad volver a la agroecología, además de salud, se puede hacer a precios populares, que es lo que venimos demostrando en los almacenes de UTT. Claro, separan la agroecología de lo que después del marketing se encargó de hacer con eso. Sí, totalmente. Y la materia prima que genera los productos que ustedes después venden, ¿ya están en la instancia en que ustedes mismos pueden lograrla, no necesitan comprarla? ¿Cómo se manejan? Claro, nosotros estamos produciendo bioinsumos. Eso está buenísimo, ¿no? Porque con un montón de productos naturales de la propia naturaleza o algunas cuestiones minerales que son súper accesibles, podés hacer un bioinsumo que te sirve para curar las plantas. Que generalmente es desde otro esquema, ¿no? No es el esquema hay que matar todas las plagas, matar, sino que tenés que un poco ver qué pasa en la naturaleza, sobre todo a partir del suelo, y después con semilla de paraíso, con ortiga, con un montón de cosas podés generar tu propio bioinsumo y curar las plantas de esa manera. Y nosotros, bueno, estamos como instalando plantas de bioinsumo, porque también es un sector que produce a gran escala, ¿no? Son toneladas de comida. Por eso decimos, nosotros somos los que producimos realmente el alimento para el pueblo, tanto el agroecológico como el convencional, digamos. Lo que come cualquiera en su casa, el tomate o lechuga, si no lo compraste en el almacén de UTT, que es el trabajo de agroecología que está haciendo la organización, se lo compraste a un compañero o compañera de UTT, no queda la menor duda. Ajá, claro. Entonces por eso decimos, somos los que alimentamos al pueblo y no tenemos acceso a la tierra, no tenemos una vivienda digna, no tenemos políticas públicas. Respecto de eso, una de las, como vos bien decías, ¿no? Una de las cosas por las que se hicieron conocidos en las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires, y que vos decías, esa es una pequeña parte, ¿no? El laburo real está en otros lados, pero está en los campos. Pero una de las cuestiones que los hizo conocidos fueron los verdurazos. Contame un poco qué significa eso y cuánto es la intermediación, porque se va todo allí, ¿no? Se van todos en intermediarios. Los costos elevados que tienen las frutas y verduras tienen que ver con eso. Sí, por un lado el de la verdura y en general el mercado de los alimentos, o sea, depende del libre mercado, ¿no? En el sistema donde vivimos. Entonces, en general hay una especulación con la verdura como si fuera una mercancía, ¿no? Que se hace negocio. Es como la bolsa, en vez de estar, no sé, tal índice, está la lechuga, claro, el tomate. Se hace mucha especulación y entonces eso es a costa del compañero, compañera productora. Hay veces que un cajón de lechuga que tiene 11 kilos de lechuga, hay veces que te pagan 20 pesos. Y hay veces que ni siquiera te lo llevan y lo tenés que tirar. Uno dice, ¿cómo van a tirar? Y bueno, ¿qué haces en el medio del campo? No tenés recursos para salir corriendo y donarlo. Además tenés que pagar 15.000 pesos la hectárea de alquiler, claro, por mes. Entonces tenés que sacarlo, poner otra cosa para generar un próximo ingreso. Pero, perdón, sí, rebobino un poquito porque me dejaste un poco espantado con el... ¿Cuánto dijiste? ¿11 kilos de lechuga? 20 pesos. Claro, que no sale, claro, ni una planta de lechuga en cualquier verdulería o supermercado. Claro. Sí, además justo coincide cuando la estación es buena y hay mucha lechuga. Por ejemplo, ahora va a empezar a subir la verdura porque tuvimos mucha helada, granizo, una semana de frío tremendo de repente. Entonces eso hace que haya especulación y que pierde siempre son el consumidor y el productor. Sí, las dos puntas, digamos, de este esquema. Y con respecto, ustedes tienen presentado un proyecto de ley. ¿De qué va ese proyecto? Bueno, nosotros lo que planteamos es que este problema que tenemos tanto nosotros como el vecino o vecina que no puede acceder a una verdura barata y sana, parte también, ¿no?, de la tierra. Si en Argentina no pensamos que puede haber una distribución de la tierra con toda la tierra que hay en este país, va a ser muy difícil resolverlo. Y la ley es muy simple. La idea es generar como un procrear rural, ¿no? El poder, en vez de pagar ese alquiler altísimo, yo demuestro que puedo pagar un crédito para acceder a la tierra, ¿no? Entonces lo que plantea es que se cree un fondo, que el Estado cree un fondo de dinero para poder comprar tierra o distribuir la tierra del Estado que hay también.
Eso se presentó en el 2017, quedó en la nada, en el 2018, en el 2016, y en el 2017 se volvió a presentar con varios avales de distintos diputados, pero bueno, la verdad es que el núcleo duro del avance de la ley está en Cambiemos, y no hay ningún interés en Claro. distribuir la tierra. Ahora, me pregunto, entiendo muchas leyes, por más que no comparta los argumentos, entiendo muchas leyes que haya debate y que se planteen distintas opciones. Acá puedo entender la oposición cuando no hay debate, ¿no? Cuando se hace todo de Por manera detrás, silenciosa, sí. y entonces sí, los dueños de la tierra. Ahora, cuando sale a la luz el debate, ¿qué argumentos hay para estar en contra de esto que plantean ustedes? No, en realidad no hay argumentos. También cuando nosotros salimos a hacer esto del verdurazo, siempre el foco muy fuerte, claro, a vos como vecino, lo que te pega es lo del precio de la verdura. Entonces el foco siempre se pone en el precio de la verdura. Entonces muchos funcionarios y políticos salen a hablar de, no sé, bueno, hay que mejorar esto, hagamos. Pero de lo de la tierra todos se hacen los tontos, digamos. Claro. Nadie pone en... No hay voluntad, realmente no hay voluntad, y te das cuenta que en el Congreso se cierran cosas a espalda del pueblo también, ¿no? Claro. Claro. Rosalía, vos sos coordinadora del área de género de la UTT. ¿Cuándo empezó y respondiendo a qué necesidades? Que imagino que las necesidades de las mujeres campesinas y trabajadoras de la tierra, pero ¿cuáles serán los requerimientos puntuales? Bueno, más o menos, si bien veníamos trabajando hace muchos años, la Secretaría surge hace 3 años. Surge justamente por muchos casos de violencia de género. Imagínense que también en los territorios rurales la cuestión del machismo, de la violencia, por ahí está mucho más naturalizada, ¿entendés? No, bueno, no sé, qué sé yo, me engañó, hizo tal cosa, entonces eso me da derecho a pegarle, y por ahí hasta muchos lo pueden ver como algo que no estaría mal. Entonces ahí nos dimos cuenta que había que sacar el problema de las quintas y hacerlo más público, y por lo menos en la organización, y a plantear que el problema no era personal, sino que es un problema de una cultura machista que tenemos que erradicar, ¿no?, de la organización, por lo menos combatirla. Y primero empezamos juntándonos las mujeres y levantándonos el autoestima, ¿viste? Planteando también el sacrificio del doble laburo que tienen todas las mujeres trabajadoras de la tierra, porque son compañeras que trabajan 12 horas en la quinta junto al varón, en trabajo re pesado, porque el trabajo en la quinta es pesado, y no es que la mujer se queda cuidando a los pibes y nada más, no, trabaja en la quinta a la par, pero después vuelve a la casa y trabaja haciendo la comida, limpiando, cuidando a los hijos y las eternas tareas de cuidado de las mujeres. Ese doble trabajo de la mujer campesina es muy fuerte y no está reconocido, no está valorado económicamente, y además no se tiene ni derecho al tiempo libre, por ejemplo, al uso del tiempo propio y a decidir sobre la producción también. Eso también es un tema, ¿no? Las mujeres trabajan, pero están excluidas de la decisión de cómo producir, qué semilla usar, cómo curar, ¿no? Qué modelo de producción vamos a elegir. Entonces, bueno, empezamos desde la Secretaría, empezamos desde la violencia, ¿no? De ayudándonos entre nosotras, levantándonos el autoestima, conociendo nuestros derechos, generando una red de promotoras de género rurales, que es lo que armamos desde la Secretaría. Y después empezamos a dar la discusión a otras cosas, esta cuestión del modelo de productivo, ¿no? ¿Por qué ese modelo del agronegocio se asienta en los varones de las familias? Hay una relación entre estas empresas que vienen a oprimir en nuestros pueblos y que se asienten en esta cultura patriarcal, podríamos decir. Así que bueno, así estamos, con mucho laburo. ¿Y has notado cambios concretos desde Sí. que rompieron el aislamiento de las trabajadoras campesinas y laburan colectivamente? Sí, totalmente. En la organización el rol de las mujeres es muy importante, no solamente en su rol como promotoras de género que salvan vidas, o sea, nosotras salvamos vidas, nos llegan mensajes por teléfono. Todo lo que no funciona del Estado lo hacemos nosotras. Nosotras somos el botón antipánico. Además de todo eso que te transforma la vida, las mujeres tienen un rol en la organización muy importante, son dirigentes, son referentas, son voceras, hablan con la prensa, y cada vez los varones valoran más
a las mujeres de la organización, a las mujeres de sus familias. Y sí, hay mucho cambio, pero todavía falta un montón. Pensaba en lo que decías del marketing, que cómo nos acostumbraron a eso, y pensaba que eso existe hasta en el packaging, si puedo usar el término, de una verdura, de un tomate. O sea, yo veo un tomate con agroquímicos y un tomate enorme, radiante, que aguanta mucho más por los tratamientos que tiene, supongo, pero que no tiene gusto. El otro ve un tomate que no es tan vistoso por ahí a lo que estamos acostumbrados, Sí. pero es mucho más sabroso. Ni hablar de lo sano, ¿no? Lo sano que es respecto del otro. Pero veo eso. Y encima, si se eliminan los intermediarios, es un tomate más barato, inclusive, ¿no? Un precio más económico. Hasta ahí ha llegado el marketing, llegó hasta el tomate, hasta las verduras, llegó este marketing. Sí, sí, totalmente. Acá comemos lo que decidieron en, no sé, en los países del primer mundo, 6 empresas. Comemos eso, porque directamente no tenés acceso. Se perdieron las semillas criollas, sobre todo en Argentina. Se perdieron esas variedades más nativas del tomate, no sé, el tomate platense que le dicen. Todo eso, bueno, se intenta recuperar, pero la mayoría es así. Además es un tomate que está apurado en el tiempo, se le pone algo que se llama madurador. Realmente es una porquería. Hay una cosa que es madurador. Sí, sí, sí. Que es para acelerar el proceso. Es para acelerar el proceso. Entonces eso tiene otro gusto y tiene otros nutrientes. Claro. Porque como es un ser vivo, comió menos. Claro. Si viniera esos tomates, ¿no? Si viniera, viste que las cosas envasadas tienen que venir con algo que te dice, y vos sabés, o sea, nadie lo mira, pero si uno quiere leer, dice conservantes, estabilizantes, toda esa porquería está. O sea, eso debería venir también entonces en los tomates. por Sí, ejemplo, lo que o en pueden la hacer es manzana o lo que sea. lo que vos decías, ¿no? Si ves una selga con manchitas, lo más probable es que sea una selga más sana. Porque hubo un bichito que vivió ahí, pasó por ahí y no te afecta en nada. Claro, claro. Y si no lo mataron a ese bichito, quiere decir que la selga es más sana. Claro. Claro, que no recibió agrotóxicos. Rosalía, sabes que este programa se llama Es la Política y aquí intentamos ver que política está más allá de aquello que comúnmente se llama política, ¿no? Contame para vos qué es la política y cómo crees que se hace política desde la UTT. Bueno, para mí la política siempre fue transformar la vida de los sectores que menos tienen, digamos. Y eso se hace a través de estar organizados. O sea, la organización construye política todo el tiempo porque transforma vidas y eso es la política. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo crees que...? Y eso se hace con organización, no solamente, bueno, para nosotros con organización de los y las productoras, pero también construyendo lazos, ¿no? Puentes con otros sectores, que eso es el verdurazo. Nosotros empezamos pensando cómo hacemos para llegar a los vecinos y vecinas, a la gente común, a tu tía, a tu primo, a tu abuela, con nuestro reclamo. ¿Cómo hacemos para que sean conscientes que lo que comen viene de familias que la están pasando mal? Entonces, bueno, y encima en un contexto en donde nos gobierna el macrismo. Entonces pensamos, bueno, el verdurazo es eso, es una herramienta para tender un puente con un sector de la sociedad y que podamos construir acuerdos, ¿no? Acuerdos de que queremos comer más sano, que queremos una vida digna, que podemos llegar a pensar que el que produce alimentos tendría que tener derecho al acceso a la tierra. Poder construir esos sentidos con la gente común, eso es la política. Bueno, es bueno saber que todo eso es lo que se está reprimiendo cuando se reprime el verdurazo. Gracias, Rosalía. No, gracias a Muchas ustedes. gracias. Nos encontramos en el próximo programa. Por supuesto, Euge, aquí. Esto es La Política. Nos encontramos en el próximo programa. Chao.
Es la política estúpido. Es la política estúpida.